Ayer se celebró en el mundo el Día Internacional del Periodista en homenaje a Julius Fučík. Este sábado en la UCC se realizó un foro convocado por el PEN Internacional en torno a la libertad de expresión en Nicaragua, y el próximo jueves se presenta el informe sobre el estado de la libertad de expresión 2010-2013, elaborado por el Observatorio de Medios de Cinco. Nos acompaña con Guillermo Rochú, Alfonso Malespín y Adrián Uriarte. Adrián, decano de la Escuela de Comunicación de la UCC, ambos miembros del Comité Asesor del Observatorio. Buenas noches, Adrián. Alfonso, gracias por acompañarnos. Guillermo, ¿hay alguna diferencia sustancial entre el primer informe que cubrió el periodo 2007-2010 y este 2010-2013? Sí, existe en relación a las agresiones. Recordemos que la época más cruda fue en ese periodo, entre 2007 y 2010. En 2010 ya hay un cambio. No es que las agresiones, y eso vamos a seguir hablando, voy a concentrarme en lo que me preguntas, dejen de existir, pero tienen otro carácter. Recordad que en ese momento se destruyeron los estudios de 3 radioemisoras, se destruyeron equipos de estaciones de televisión, carros, hubo periodistas que salieron heridos y manifestaciones fuertes contra la prensa, y durante ese periodo fue que comenzó ya fuerte a entrar la política de comunicación del gobierno, que se vino después depurando hasta llegar a este otro momento, que es el que nosotros analizamos, que se da con el quiebre de la compra de Canal 10, precisamente en enero de 2010. Canal 2. Canal 8. No, Canal 8. Canal 8. ¿Cómo responde este análisis a ese comentario que lo hace el gobierno y lo hacen otras personas que dicen, bueno, en Nicaragua no hay un periodista preso hoy, no hay asesinados como en Honduras, y por el otro lado, pues la gente más o menos puede decir lo que quiere? Es que no hay necesidad de hacerlo. El gobierno entendió rápidamente que hay otros mecanismos que pueden ser igualmente efectivos, como matar a alguien o como desaparecer a alguien. Entonces, acá se han cerrado espacios en todos los departamentos. Lo que pasa es que casi nunca nos damos cuenta en Managua. ¿El informe documenta esos cierres? Hay algunos Sí. que están documentados. Los casos emblemáticos han sido sobre todo en la zona del norte, en Somoto, en Estelí, en Ocotal. Adrián apuntaba el efecto que tiene el manejo de la publicidad estatal en los pequeños medios locales. Entonces, el manejo de la publicidad estatal más las presiones de los secretarios políticos han probado ser muy efectivos en los departamentos. En el caso de la concentración de la propiedad, este informe documenta el tema relacionado con los dos grupos que controlan la mayoría de los canales de televisión abierta, pero no hay, la pregunta es si hay una correlación en relación a las radioemisoras. No, efectivamente, la gran promesa en el discurso oficial de comunicación es la apuesta hacia la televisión. Es decir, el impacto que ha tenido la concentración de los canales de televisión con Canal 8, Canal 2 y todos estos medios que han venido a formar parte del grupo de medios oficiales, lo que te están diciendo es que el gobierno está apostando hacia el discurso televisivo, aunque sí se han comprado algunas radioemisoras, pero no ha tenido el mismo impacto, porque el contenido, el discurso ha sido más en la línea del entretenimiento, de la música, y hacia lo que es la parte de la pantalla, tiene que ver mucho con de cómo hacer los programas de gobierno, visibilizarlos por esa vía, pero también, por otro lado, imponer la agenda pública, que eso ha sido más o menos la lógica de la concentración de medios. ¿Este informe está hecho desde la óptica de los periodistas o de los ciudadanos? A propósito de lo que mucha gente dice, bueno, aquí hay algunos periodistas que se quejan, pero en general la gente en Nicaragua puede expresarse, puede comunicarse en libertad. Mira, desde la óptica de la ciudadanía creemos que nosotros respondemos, pero también desde la perspectiva del periodismo. Te digo desde la óptica de la ciudadanía porque hay una interpelación hacia los medios de comunicación, que es lo que dedicamos a lo que denominamos nosotros rendición de cuentas de parte de los medios, que consideramos que sigue siendo una asignatura pendiente. No hay todavía esa vocación o esa apertura de parte de los medios de comunicación de rendirle cuentas a la ciudadanía. Y también desde el punto de vista de la ciudadanía, porque a los medios también les decimos que hay un especial interés por ejercer esa función de fiscalización del poder público, pero es muy morosa a la hora de fiscalizar también cómo se comporta el sector empresarial. Entonces,
Eso creemos nosotros que nos permite acercarnos a la ciudadanía por aquello que hemos repetido aquí de manera continua, y es de que creen que la ley de acceso a la información es una ley para periodistas y se olvida que es una ley. Pero aquí cuestionamos al periodismo, porque el periodismo no ha llevado la ley hasta las últimas consecuencias. Es verdad que hay una falta del tendido, solo existen las oficinas de acceso a la información pública, las otras dos instancias no se han creado. Pero en el ejercicio que se hizo en el tercer monitoreo, que es el que citamos nosotros, de la Fundación Chamorro, ya es la ciudadanía, pero bajo el impulso y la asesoría de la Fundación Chamorro. Nosotros creemos que desde esa perspectiva los medios de comunicación no han hecho uso de la manera en que debiera utilizarse esta ley, porque después que se encuentran una puerta cerrada, no insisten, no vuelven a ese ministerio. Entonces yo pienso que aquí lo importante es llevar un récord de la manera en que se le responde a los medios de comunicación a través del uso de la Ley de Acceso a la Información Pública. Este informe intenta responder a una pregunta que mucha gente se hace, bueno, ¿hay o no libertad de expresión en Nicaragua? ¿Está vigente o no? ¿Bajo qué limitaciones, si acaso esa es la respuesta, se ejerce? Y en segundo lugar, ¿qué recomendaciones propone el informe? Vamos primero a la respuesta a la primera pregunta. Hay libertad de expresión, pero con un sinnúmero de dificultades. La inmensa mayoría de la gente, por ejemplo, no tiene acceso a los medios de comunicación, y menos a los medios del gobierno, porque se supone que son los más cercanos representantes del pueblo, excepto cuando se trata de agradecerle por la lámina de zinc o por el chanchito al comandante Ortega y la compañera Rosario. Pero no es un cuestionamiento nunca. Y hay pocos medios, y yo tengo que decirlo, por ejemplo la radio La Primerísima, donde la gente sí se queja. Y hay un ejercicio por parte de los conductores de la revista, como Omar García, que interceden directamente con los funcionarios interpelados para tratar de brindarle una respuesta a la problemática que está manifestando diversos sectores de la población, sobre todo de Managua. Llámese transporte público, el problema de la seguridad, el problema del alcantarillado, el problema de la delincuencia, la manera como los tratan las telefónicas, etcétera, ¿verdad? Pero en los grandes medios no vemos eso. Ese es un problema. Están abocados a esos grandes temas de la política y de la economía, pero el poblador común y corriente casi nunca aparece en los medios de comunicación, ¿verdad? Aunque algunas emisoras sí lo están haciendo muy bien. Entonces ese es un problema de libertad de expresión. Otro problema de libertad de expresión es que los medios de comunicación también se quejan que mientras se intenta reformar leyes como la 779, ¿verdad? Y ellos tampoco hacen lo que diversos sectores les han dicho, vayan y consulten a las mujeres. Ahora, las mujeres no aparecen tampoco. Según el observatorio, según el análisis que ustedes hacen, ¿esas restricciones, esas dificultades son graves o son tolerables? ¿Podemos vivir con ellas? Es decir, yo tengo mi propia opinión como periodista, pero me interesa, y como ciudadano, pero me interesa conocer, y creo que este informe pues, va a poner o quiere poner en un debate nacional la respuesta a esa pregunta. ¿Esas restricciones podemos vivir con ellas o son graves? Lo que ha ocurrido en la práctica oficial desde la política que se diseñó en 2007 es que hacia esa es la apuesta, hacia que la ciudadanía y sobre todo los medios de comunicación y los periodistas puedan convivir con este tipo de mordaza, pero de manera más útil. Es decir, aquí no estamos hablando de presos políticos, ni cierre de medios, ni estamos hablando de censura directa, sino que toda la estrategia de comunicación ha estado hermanada en unos métodos que van encaminados hacia censura indirecta, que tienen que ver con el retiro de la publicidad oficial en algunos medios, en los grandes medios donde principalmente fue en su inicio el principal golpe, pero también vemos que es una práctica nacional, que no solamente tiene que ver con los 2, 3, 4 medios que históricamente han recibido publicidad, sino que es una práctica que se ha reeditado en medios y espacios locales a nivel nacional. Ese es un criterio. Entonces, volviendo a tu pregunta, desde luego que el gobierno puede decir aquí hay libertad de expresión desde esa perspectiva, porque si basamos en el modelo de cómo se definía la censura hace 30 años, aquí no hay cierre de medios, pero existe consenso en los informes de relatoría de derechos humanos, la OEA,
de que ahora los mecanismos de censura han cambiado y prueba de ello tiene que ver con la falta de acceso a la información, tiene que ver con la salida o las presiones que hay indirectas de periodistas como Silvio González, por ejemplo, que tuvo que salir del país, y creo que ese es uno de los casos más emblemáticos que sí se ha visto que hay exilio de algunos periodistas. El caso del corresponsal de la France Press, Héctor Retamal, fue expulsado del país arbitrariamente, nunca se dio ninguna explicación coherente. ¿Pasaría el Estado de Nicaragua la prueba de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, de la ONU, o los principios básicos que expresa, por ejemplo, Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía sobre transparencia, de lo cual acabamos de hablar hace un momento? No la pasan. Precisamente el marco teórico que nosotros utilizamos para hacer este informe fue precisamente el marco que utiliza la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, en conjunto con la Relatoría de la ONU y también de los africanos y de los europeos. Entonces, desde luego que no es permisible ni es aceptable vivir en las condiciones en que estamos. Si hubiese una libertad plena, como se asegura, yo creo que no habría reclamos desde ningún sector.